Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos, amadas hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de este ministerio, Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves. Los jueves estamos desarrollando, junto con los martes, un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso estamos hablando los martes y los jueves. Estamos haciendo un recorrido por el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, esos 51 versículos que componen este capítulo, en los cuales Jesús hace una reseña muy rápida de las principales señales que se van a gestar conforme se acerque su segunda venida, además de un par de acontecimientos muy importantes que están relacionados con su parusía. En eso hemos estado concentrados en estos últimos meses, y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Dios es nuestro refugio. Ese es el título que le hemos puesto al tema de esta noche. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. Se puede sintonizar cualquiera de estas dos plataformas a través de nuestra página web ministrosdelapalabra.org. Ingresas a la página, inmediatamente estás escuchando la radio, o puedes entrar a la plataforma de YouTube y visualizar esta transmisión. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Si el Señor viniera en esta tarde-noche, en cualquier momento, en estos minutos, en estas horas, hay millones de personas celebrando una de las fiestas paganas más grandes que han existido en la historia. Una fiesta que raya con lo diabólico, parece divertido, sin embargo no lo es. Si el Señor viniera en este momento, en las próximas horas, millones y millones definitivamente no se estarían dando cuenta de lo que está sucediendo, porque estarían precisamente en su paganismo, en su idolatría, en su satanismo, en muchas diversiones que son totalmente aberrantes para el Señor. Pero usted y yo, los hijos de Dios, tenemos totalmente otra consigna, una consigna de vigilancia, una consigna de atención, de alerta a las 24 horas, una consigna de ocupación en las cosas del Señor, preocupado por lo que a Dios le preocupa. Esa es la gran diferencia que se da entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, porque no podemos llamar de otra manera a una persona que no es hijo de Dios. Es que alguien por ahí dice, es que qué grotesco, es que cómo vas a hablar así de mi hijo, es que aquella es una buena persona, no es cristiano, pero es una buena persona, excelente esposo, muy buen trabajador, buen vecino. Perdóneme y discúlpeme. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Es que no hay otra manera de poder tipificar a unos y a otros. Y no hay un tercer grupo como para decir, estos se quedaron en el limbo. Hablamos de hijos de Dios y hablamos de hijos que no son de Dios. Estamos desarrollando en este momento la señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24. Llevamos más de 30 sesiones ahondando exclusivamente en esta señal que nos habla del anticristo, la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Jesús claramente la referencia en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, cuando Jesús dice,
Por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Hemos estado precisamente hablando acerca de esta señal número 10, que es muy escueta la información que Jesús nos da, y por eso nos hemos ido al Antiguo Testamento. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, es interesantísimo cómo Daniel en sus profecías de doble referencia nos habla precisamente del anticristo del Antiguo Testamento y también del anticristo escatológico. Por eso decimos que es una profecía de doble referencia. El primer cumplimiento se daría 370 años después de Daniel, con la ascensión de Antíoco IV Epífanes, aquel rey Seleucida que generó una gran masacre de judíos y la abominación desoladora allá por el año 168 a.C. Pero las profecías de Daniel tienen una doble referencia porque también nos da muchas pistas en cuanto a el accionar, el carácter del anticristo escatológico que 2600 años después aún no ha aparecido y lo estamos esperando. ¿Y por qué decimos que lo estamos esperando? Porque Jesús dijo a través de Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 que él no va a regresar a la tierra en su segunda venida hasta que aparezca el anticristo y se dé la abominación desoladora y la gran tribulación. Entonces, si queremos que aparezca nuestro Señor y Salvador, antes tiene que aparecer el anticristo escatológico. También hemos abordado desde el Nuevo Testamento mucha información acerca del anticristo. Lo hemos analizado a través de las cartas de Juan. Juan nos dice que los anticristos han existido a lo largo y ancho de la historia a partir de la ascensión de Jesús. El mismo Señor en Mateo 24 ya lo había dicho, que se iban a levantar falsos maestros, falsos cristos, y efectivamente la historia da totalmente refrenda lo que Juan decía en su contexto histórico allá por el año 90 después de Cristo. En nuestro contexto histórico hay muchas personas que se han hecho llamar precisamente el Cristo. Estamos hablando entonces de espíritu de anticristo. Pero el apóstol Pablo nos ha dado la referencia de lo que es el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo nos ha venido hablando precisamente y dándonos más pistas acerca de este personaje tan estrafalario y que hará muchísimo daño cuando surja en el momento en que sea quitada la restricción que tiene el misterio de la iniquidad para salir en su máximo esplendor. Ahora estamos concentrados entonces desde el libro de Apocalipsis para conocer con mayor profundidad y a partir de la revelación que Juan recibe, tener más detalle acerca del anticristo, que en Apocalipsis se denomina como una bestia que sube del mar. Hemos entonces esta semana, a inicios, el día martes, hemos venido hablando precisamente de este tema, pero nos fuimos un poco más atrás en el tiempo, desde Apocalipsis capítulo 12, para poder permearnos de ese odio que Satanás le tiene a Cristo, a Israel y a la iglesia del Señor, y que precisamente mucho del trabajo que el anticristo va a hacer es venirse en contra de la iglesia durante el tiempo de la gran tribulación. Estamos analizando precisamente esa guerra que Satanás ha librado contra los santos desde que el Señor decreta el protoevangelio en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando el Señor le profetiza a la serpiente que ella iba a herir el calcañar del hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, pero que esa simiente le iba a aplastar la cabeza. Y esa guerra que ha venido dándose desde tiempos inmemoriales, Satanás contra todo lo que se parece a Dios, precisamente está muy bien concentrado en Apocalipsis capítulo 12, porque en el versículo 4 vemos el odio que tiene Satanás contra una madre que está embarazada y que Satanás no desea que ese hijo nazca. La mujer es Israel, el niño es Jesús. Satanás procuró de muchas maneras que Jesús no naciera. Sin embargo,
después de haber nacido, procuró asesinarlo cuando era un infante y todavía durante su ministerio. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 16, encontramos el odio. Entonces, como no pudo matar al niño, ahora Satanás se viene contra Israel. Es increíble en nuestro contexto histórico el odio que las naciones vecinas le tienen a Israel y cómo Israel lleva más de 4000 años enfrascados en guerras con sus naciones vecinas, precisamente todas ellas como instrumentos de Satanás para acabar con el pueblo de Dios. Si el Señor no interviniera a favor de su pueblo, Israel ya hubiese sido totalmente aniquilada. Y veremos más adelante en el versículo 17 del capítulo 12, entonces la concentración de odio contra la iglesia del Señor, contra los santos. Todo este conflicto se irá intensificando hasta alcanzar su clímax cuando suceda la gran tribulación. Ya analizamos los primeros 4 versículos del capítulo 12, donde se nota precisamente esa guerra que Satanás ha venido librando contra el niño y también contra la mujer. Ahora, estamos totalmente de acuerdo que Jesús en su ministerio terrenal, una vez que termina su ministerio, Jesús muere. Pero Jesús no muere en manos de Satanás. A Jesús nadie le quita la vida. Recordemos y tengamos muy claro, Jesús entrega su vida. A Jesús no lo mataron simplemente porque la gente quería matarlo o porque Satanás quería acabar con él por más intentos que tuvo. Jesús entregó su vida voluntariamente porque esa era la misión que el Padre le había asignado. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre, y eso lo tenemos totalmente claro los hijos e hijas de Dios. Satanás no asesina a Jesús. Jesús entrega su vida en expiación de nuestras faltas al vertir su sangre en la cruz del Calvario. Empezamos a analizar el versículo 5 del capítulo 12, el martes anterior, cuando encontramos una profecía con 3 eventos, un evento pasado, un evento futuro, y Juan vuelve otra vez a narrar el tercer acontecimiento, el cual es un evento pasado. Decíamos que en el tema de profecía, el escritor, cuando recibe las visiones, las anota conforme las va recibiendo. Él no tiene claro ni siquiera lo que está escribiendo. El mismo Daniel no entendía lo que escribía, simplemente lo que veía lo plasmaba sobre papel. Exactamente eso lo está haciendo Juan. Usted y yo sabemos que cronológicamente los sucesos no se dan como Juan los está narrando. Por eso es que hemos venido ordenándolos cronológicamente, pero cuando se escribe profecía no hay un orden cronológico, no hay tampoco una medición de tiempo, no nos dice en qué momento fue ese evento, cuándo será el del futuro, si es que esos eventos están en el presente. Hay que tener muy claro esos conceptos de escritura profética para poder tener una mejor comprensión del tema. Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 dice, la mujer, la cual fue un evento pasado, dio a luz un hijo varón. Es el nacimiento de Cristo. Pero ahora me dice que en el futuro gobernará las naciones con mano fuerte. Pero eso va a suceder en la segunda venida de Jesús. Y al final del versículo 5 deberíamos haber acomodado el segundo evento. Una vez que Jesús cumple su ministerio, muere y resucita, ese hijo de la mujer es arrebatado y es llevado precisamente ante Dios y ante su trono. Lo que hemos venido haciendo es un análisis cronológico de los eventos. En la primera parte, el niño nace, Satanás no puede evitar que el niño nazca y Jesús desarrolla todo su ministerio según había sido profetizado. Lo leemos allá, por ejemplo, en los primeros versículos de Isaías capítulo 61, y mucho que los profetas habían también vaticinado en cuanto al ministerio terrenal de Cristo. En la parte final del versículo 5 sería el segundo acontecimiento. Una vez que Jesús cumple su ministerio, es llevado al trono a la diestra de Dios. Por eso hemos venido hablando también no solamente del misterio de la iniquidad,
sino también el misterio de la piedad. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, nos da precisamente un resumen de lo que hace Cristo desde el momento que viene a este mundo por primera vez y hasta el momento en que regresa otra vez al seno de su Padre. Dice el texto: no hay duda que es muy profunda la verdad que Dios ha revelado acerca de nuestra fe. Estamos hablando del misterio de la piedad. Cristo, dice Pablo, vino al mundo como ser humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones. Gente de todo el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Jesús no va al cielo porque se escapa de Satanás. Jesús va al cielo a presentarse delante de su Padre y le dice: he hecho lo que me encomendaste, aquí estoy. Jesús entonces en ese momento se convierte en nuestro sumo sacerdote. Jesús en ese momento está esperando que el Padre le entregue los reinos del mundo. En un momento del calendario divino esto va a suceder y Cristo va a reinar para siempre jamás. Jesús vuelve al lugar de honor que le correspondía. Por eso es muy importante ese tema del misterio de la piedad, que decíamos anteriormente que es diametralmente opuesto al misterio de la iniquidad. O sea, es antagónico, porque el misterio de la piedad precisamente lo resumíamos la semana anterior, lo definimos como Dios con nosotros. Es la incursión de lo divino en lo humano, de lo celestial en lo terrenal, de lo inmortal en lo mortal, de lo eterno en lo transitorio, de lo sobrenatural en lo natural. Dios se hace hombre y vive en medio de nosotros y siente lo que nosotros sentimos. Se identifica con nuestro dolor, muere en la cruz por nuestros pecados para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, entramos entonces al tercer acontecimiento que está en el versículo 5, propiamente en el centro del versículo, y está relacionado precisamente que ese hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Esto es una profecía acerca de la segunda venida de Jesús que más adelante vamos a retomar con lujo de detalle. Cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá a morir por los pecadores, no vendrá a salvar a nadie, no vendrá a que lo vuelvan a matar otra vez en la cruz del Calvario. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá a reinar sobre la humanidad. Por eso, cuando nos adelantamos al capítulo 19, versículo 15, es muy interesante lo que nos dice Juan. De la boca salía una espada aguda, hablando de Jesús, con la que herirá a las naciones, a las que gobernará con puño de hierro. Él exprimirá uvas en el lugar del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el día de la ira, que es precisamente la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con los santos a juzgar a las naciones y a darle al mundo el castigo que merece por toda su impiedad. Ese evento escatológico muy interesante de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, es refrendado por Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Pero algo muy interesante es que viene tomado o referenciado de un libro del Antiguo Testamento, y es el Salmo número 2. El Salmo 2 es una profecía que escribe el rey David 1000 años antes de Cristo. Y es cuando David en el Salmo número 2 dice, del versículo 7 al 9, su elegido, hablando de Cristo, dice David, responde: yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy mismo te he concebido. Pídeme y te daré como herencia todas las naciones del mundo, tuyos serán los confines de la tierra, gobiérnalas con vara de hierro, rómpelas como vasija de barro. Esta es una profecía que hace 30 siglos la da el rey David, precisamente anticipando lo que Cristo hará cuando venga por segunda vez. Pero el apóstol Pablo no deja de lado esa referencia del Salmo 2, porque el apóstol Pablo también la utiliza en un discurso que da en la sinagoga
de Antioquía de Pisidia, y el apóstol Pablo utiliza ese salmo para hablar precisamente de la resurrección y de la ascensión de Cristo precisamente a su trono de gloria. Desde ese lugar, desde su trono, Cristo volverá a este mundo. ¿Y a qué vendrá? Precisamente a heredar las naciones, a gobernarlas con vara de hierro, lo que nos está diciendo precisamente Apocalipsis capítulo 12. Vean qué interesante cómo Antiguo y Nuevo Testamento llevan un paralelo, se compenetran el canon anterior y el canon posterior. Es muy importante entonces entender la gran utilidad que tiene el Antiguo Testamento, principalmente en cuanto a esas profecías mesiánicas y esas profecías de la segunda venida de Jesús que aparecen en esa parte del libro. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, haciendo mención al Salmo 2, dice, versículo 32 al 34, Dios, al resucitar a Jesús, ha cumplido la promesa que le había hecho a nuestros antepasados y la ha hecho realidad para nosotros, dice Pablo. El Salmo segundo, dice el apóstol, expresa lo siguiente: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios había prometido que lo levantaría de entre los muertos y no volvería a morir. Y eso es un tema que a Satanás no le gusta para nada, porque Satanás tenía precisamente en sus manos el reino de la muerte. En el momento en que Adán y Eva pecan, le entregan a Satanás precisamente la potestad de que la muerte entre. Y es lo que todos los seres humanos tenemos que padecer en algún momento. Sin embargo, ahora es Jesús el que dice en Apocalipsis capítulo 1, ahora soy yo el que tengo las llaves de la muerte y el infierno. Satanás sabe que ante la muerte del creyente no puede hacer absolutamente nada. Puede quitarle la vida, pero no puede tocar su alma. Esa alma está totalmente resguardada por Jesús con la promesa de una vida eterna. Sí, solo sí hemos llegado al final de nuestros días con el Señor, habiendo vencido precisamente como Jesús venció. Y por eso Pablo decía en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por eso de las cosas que a Satanás no le gusta para nada es la muerte de los santos. Apocalipsis también dice que el santo cuando muere descansa. El santo no muere, el santo duerme, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, que más adelante vamos a retomar ese tema cuando hablemos de la resurrección. Ahora, por si fuera poco, ahondando en este tema que estamos conversando en esa segunda parte del versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12, es muy interesante porque cuando vamos a Isaías, Isaías es un libro profético, el único libro profético del Antiguo Testamento que me habla de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Y cuando vamos al capítulo 26 y 27, Isaías también guarda una estrecha relación con lo que estamos analizando en este momento. Ahora, si bien es cierto, Dios está castigando el pecado de la nación en el contexto de Isaías, también hay una promesa de parte de Dios con acabar con la maldad y la opresión de Babilonia. Recordemos que Isaías profetiza la caída de Judá exactamente unos 150, 170 años antes de que eso suceda. Pero es una profecía de doble referencia, porque en Apocalipsis encontramos en el capítulo 17 y 18 la referencia de Babilonia. ¿Qué es Babilonia hoy en día? Es la madre de todas las porquerías de este mundo, como la porquería de día que es hoy, en la cual muchos están celebrando fiestas paganas y satánicas, que bendito Dios que le ha librado y me ha librado, a usted y a mí nos ha librado precisamente de toda esta idolatría y de todo este paganismo. Eso es Babilonia allá afuera. La gente juega con lo que no entiende, con lo que no sabe, con lo que ignora, con lo que no le interesa definitivamente conocer a cabalidad. Pero en fin, como decía mi abuela, que cada palo aguante su vela. Pero las profecías de Isaías en el capítulo 26 y 27 no solo me hablan de la Babilonia imperial, me hablan también de toda la maldad concentrada
precisamente en una ramera, en una mujer que se llama simbólicamente Babilonia. Y hay una promesa de parte de Dios de acabar con todo eso. El bien tiene que triunfar sobre el mal y el dragón tiene que morir. Este dragón, precisamente que me habla Isaías, es el mismo dragón que estamos analizando en el capítulo 12, el cual está persiguiendo a la mujer y también al hijo y a la simiente de la mujer. Dice Isaías capítulo 26, versículo 17 y 19. Sufrimos como mujer que está a punto de dar a luz y que grita y se retuerce de dolor. Pero esta seguridad tenemos, dice Isaías. En primer lugar, los que pertenecen a Dios volverán a vivir. Sus cuerpos volverán a levantarse. Los que moran en el polvo despertarán y cantarán con gozo. Y qué increíble, porque Isaías, 700 años antes de Cristo, profetiza en cuanto a la segunda venida de Cristo, la resurrección de los santos. Más adelante vamos a conversar acerca de este tema precisamente en la escatología de Mateo capítulo 24. Los santos van a resucitar primero. Solo existen dos resurrecciones. La resurrección de los santos que van a ser levantados primero cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Los otros van a resucitar hasta que sean llevados al juicio ante el gran trono blanco y sean leídos los cargos que se le imputan para ser lanzados al lago de fuego. Ahora, Isaías me habla de que esos cuerpos volverán a levantarse y me dice que van a despertar. Es el mismo concepto que maneja el apóstol Pablo en cuanto a la muerte de los santos. Nosotros no celebramos la muerte de los santos, nosotros celebramos el dormitar de los santos, que un día serán despertados, y dice Isaías, van a cantar de gozo. Los que pertenecen a Dios volverán a vivir. Y esta profecía que se dio hace más de 2700 años se mantiene vigente hoy en día. Ahora, otra cosa muy importante que nos dice Isaías en cuanto a lo que estamos analizando, lo encontramos en el último versículo del capítulo 26 y en el primer versículo del capítulo 27, porque Isaías nos ha venido hablando de la segunda venida de Jesús. El rapto sucede en la primera fase de esa segunda venida. Pero vean lo que nos dice ahora en el último versículo del capítulo 26. Miren, baja del cielo el Señor para castigar al pueblo de la tierra por sus pecados. La tierra no esconderá más a los homicidas. Los culpables serán descubiertos. En aquel día el Señor tomará su tremenda y veloz espada y castigará al Leviatán, rauda serpiente, serpiente tortuosa, dragón marino. Increíblemente, Isaías nos está profetizando también varias cosas muy importantes. La segunda fase de la segunda venida de Cristo, que es cuando Jesús viene precisamente con los santos a juzgar a las naciones. Y más adelante hablaremos y ahondaremos en cuanto a la segunda venida de Jesús. Pero lo que nos está diciendo también Isaías es que el impío va a ser precisamente castigado. El homicida ya no se va a poder esconder. El que hacía cosas en oculto ya no va a poder taparlas. El Señor vendrá entonces a castigar, y dentro de los castigados tenemos un spoiler muy interesante, y es la captura y precisamente la destrucción de Satanás en el lago de fuego. Ese dragón que está mencionando Isaías es el dragón que estamos analizando precisamente en el capítulo 12. Por eso las profecías de Isaías son muy importantes y tenemos que tomarlas muy en cuenta, porque como decía anteriormente, nos habla de la primera venida de Jesús, que la encontramos allá por el capítulo 9, cuando Isaías nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre sus hombros, y lo llamarán admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Es interesante, ahí está hablándome de la primera venida, pero también me habla del siervo sufriente, allá por el capítulo 53, cuando habla precisamente del martirio que Jesús recibe cuando va a la cruz. Y ahora en el 26 y 27 me habla de la segunda venida de Cristo. Volviendo nuevamente al Salmo 2, porque estamos enfrascados en ese momento en la segunda parte del versículo 5 de Apocalipsis 12. La primera parte profetiza el levantamiento de los príncipes y reyes de la tierra contra el ungido del Señor.
Cuando usted inicia leyendo el Salmo 2 es un salmo profético. Es un salmo que me habla precisamente acerca de la guerra del Armagedón, la última batalla, el último conflicto mundial que se va a gestar todo el mundo impío contra Dios. Es esa rebelión que ha venido gestando Satanás desde tiempos inmemoriales a lo largo de la historia, y es donde tenemos concentrado el odio que tiene Satanás contra Dios y todo lo que se parece a Dios. De eso es de lo que estamos hablando para poder entender por qué es que el anticristo va a llevar adelante toda esa nefasta tarea que se le ha encomendado por parte de su padre, Satanás, en contra de la iglesia misma. Vean lo que dice a inicios del Salmo 2 en el versículo 1 al 3. ¿Por qué se unen las naciones en contra del Señor y en vano conspiran? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. Vamos, rompamos sus cadenas, dicen, liberémonos de la esclavitud de Dios. Aquí está David profetizando la batalla del Armagedón. Vean qué increíble. Y cómo el mismo Pedro, en una de sus primeras predicaciones donde se convertían 3,000 y luego se convirtieron 5,000, está el apóstol Pedro, dejó de ser discípulo a partir de la muerte de Cristo, ahora es un apóstol, y en esas impresionantes predicaciones del apóstol Pedro, allá por Hechos capítulo 4, Pedro dice: ¿por qué se rebelan los paganos y por qué hablan en vano las naciones? Los reyes de la tierra se unieron para pelear contra el Señor y contra su ungido. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta ciudad. El rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato y los demás romanos, así como el pueblo de Israel, están unidos contra Jesús, tu ungido y tu santo siervo. El apóstol Pedro se está devolviendo en el tiempo al momento en que Jesús es llevado ante Pilato, y todo el mundo conocido en ese momento, los que estaban alrededor de la situación, gritaban: crucifícale, crucifícale. Era ese intento de Satanás de acabar con Jesús, de que no se gestara lo que Jesús iba a realizar a favor suyo y a favor mío. Sin embargo, esto que el apóstol Pedro nos está diciendo como un evento pasado, recordemos que es una profecía. El profeta no analiza los eventos cercanos o lejanos, lejanos o cercanos. El apóstol Pedro, y tal vez sin saberlo, nos está hablando precisamente de que esa rebelión que Satanás tiene contra Dios y todo lo que se parece a Dios va a continuar hasta el último día, hasta el fin de los tiempos. Y aquí entraríamos entonces a hablar de la batalla del Armagedón, que también vamos a analizarla aquí en escatología como parte de la reflexión que estamos haciendo de Mateo capítulo 24. Esa batalla no será una guerra entre iguales. El ser humano no puede pretender como criatura pelear contra Dios, por eso es que irán engañados. Satanás ha engañado precisamente a su hijo, al anticristo, y tiene engañado al falso profeta y a la misma vez engañada a la humanidad entera, que pueden pelear contra Dios. Pero cuando menos se den cuenta, y lo leeremos más adelante, en Apocalipsis 19, 20 y también el 16 hace referencia en cuanto a esta batalla, estos hombres estarán comidos por buitres y por aves de rapiña. Es ahí donde la vara de hierro se impone. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 12, nos lo dice el Salmo 2, nos lo refrenda también Isaías 26 y 27, y es la única manera que el hombre entienda. El impío solo va a entender a las malas. El hombre y la mujer carnal allá afuera en este momento están en otra cosa. No quieren entender, no quieren oír, no quieren poner atención. Pues bueno, si no es a las buenas, van a tener entonces que entender a las malas. Y entonces ahí sí, sálvese quien pueda, porque ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Cuando se termine el tiempo de la gracia. Alguien me preguntaba un día de esos: pastores, ¿estamos viviendo el tiempo de la gracia? Por supuesto que sí. Estamos en este momento viviendo la oportunidad que tiene el ser humano de reconciliarse con su Creador. En el momento en que Dios diga no más, en un abrir y cerrar de ojos, se acabó la gracia
y vendrá entonces el día de la ira. Vamos a hablar más adelante acerca de este concepto. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, nada más como para una pincelada, porque después lo vamos a retomar, dice el texto: entonces vi a la bestia y a los gobernantes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, y cayeron víctimas de la espada aguda que salía de la boca del jinete del caballo blanco, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Vean que exactamente lo que hemos venido leyendo queda plasmado, profetizado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Pasamos inmediatamente entonces al versículo 6 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, porque entonces ahora el niño nació. Satanás no pudo evitar que el niño naciera, y entonces la mujer, o sea Israel, dice el versículo 6 del capítulo 12, la mujer huye al desierto, donde Dios le tenía preparado un lugar en el que la sustentarían durante 1260 días. Recordemos que estamos hablando de la señal número 10 de Mateo 24, un tiempo de angustia cual nunca antes, y uno de los propósitos de la gran tribulación es refinar a la iglesia como se refina el oro. Los santos van a ser probados en ese tiempo de angustia cual nunca antes. Por eso desde el capítulo 12 ya nos viene anunciando esa persecución, esa ira, ese odio y el intento de Satanás por acabar con todo aquello que se parezca a Dios. Por eso dice que la mujer huye al desierto y tenía un lugar preparado donde ella iba a ser sustentada. Recordemos que en la Biblia el concepto de desierto precisamente aparece como un refugio espiritual. Cuando Israel sale de Egipto, ¿hacia dónde va Israel? ¿Hacia dónde lleva Dios a la nación? La lleva al desierto, pero no la dejó abandonada, no la dejó deambulando. El desierto era más peligroso que la esclavitud egipcia. Israel estaba propensa a lo que fuera. Y Dios durante 40 años cuida a la nación en el desierto hasta que los introduce a la tierra prometida. Por eso nuestros desiertos, aunque parezcan tiempos áridos, aunque parezcan tiempos difíciles, nuestras enfermedades, nuestras carencias, nuestras tristezas, aunque las veamos como desérticas, en el desierto nada crece, es un calor incesante en el día, es muy fría la noche, no hay que comer, no hay nada que tomar, está uno expuesto a los peligros de bestias y de asesinos y de ladrones y de todo lo que se quiera. Sin embargo, para el creyente, ese desierto se convierte en un lugar de refugio espiritual, porque el Señor ha prometido estar con usted y conmigo, y así lo dijo Jesús la última noche antes de morir, y se lo dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que nos encontremos, ahí está el Señor cuidando a su iglesia, cuidándolo a usted y cuidándolo a mí. Así es que léase todo ese periplo de la nación de Israel durante esos 40 años, cuando Dios les dice: la ropa que ustedes, con la ropa que ustedes salieron de Egipto, con esa ropa entraron a la tierra prometida. Hasta las chancletas, nada se les dañó. El Señor los guardó de día con una nube para refrescarlos, los guardó de noche con una columna de fuego para iluminarlos y también para calentarlos del frío inclemente que tiene el desierto. Y querían carne y les dio codornices, y querían pan y les dio el maná, y querían agua y se golpeaba una piedra. El Señor siempre estuvo con su iglesia, como estará con usted y conmigo. Por eso, indistintamente tengamos que atravesar o no la tribulación, porque aquí no estamos dando nada concluyente en cuanto a ese tema, en los cuales hay posiciones antagónicas y totalmente enfrascadas y hasta que se vuelven discutibles y se debaten. Aquí no estamos debatiendo nada. Aquí no estoy diciendo que la iglesia va a atravesar la gran tribulación o no la va a atravesar. Aquí lo que quiero ser claro es que suceda lo que suceda. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que nada,
absolutamente nada nos podrá separar del amor del Señor. Vamos al principio detrás del detalle. No vamos a discutir temas que no son concluyentes, pero sí tenemos que reforzar esos conceptos en los cuales creemos, y es en el amor de Dios y en la provisión de Dios para su pueblo. Ese tiempo, el que nos está hablando el versículo 6, es definitivamente la gran tribulación. Ahora del versículo 5 pasamos al versículo 6 con un evento profético del futuro, y es la gran tribulación. Esos 1200 días simbólicos precisamente corresponden a la gran tribulación, que es ese tiempo de autoridad del anticristo, en el cual va a gobernar, en el cual va a perseguir y en el cual va a blasfemar. Les recuerdo que el anticristo será alguien que intente sustituir a Cristo. No se trata solo de oponerse, como dice el idioma español. Es un tema de sustitución, como lo dice el griego original. Vean qué hermoso lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4. Sí, el Señor te humilló, dice Moisés, dejándote pasar hambre, y luego te dio a comer maná, alimento que no conocían ni tus antepasados, hermano y hermana, caía del cielo. Nadie se hubiese imaginado que el Señor los iba a alimentar desde el trono de su gracia. Y Él lo hizo, dice Moisés, para que comprendieras que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. En esos 40 años tus vestiduras no se han envejecido, ni se te han hinchado los pies. Esta palabra es para usted y para mí. En cualquier momento desértico que usted y yo tengamos que atravesar, el Señor ha prometido estar con nosotros, cuidarnos, protegernos, ayudarnos, estar ahí en esos momentos difíciles. Ahora, la Biblia no especifica el tipo de protección que el Señor le dará a su iglesia durante ese tiempo de angustia cual nunca antes. Puede ser fortaleza de parte del Señor para poder atravesar esos momentos duros de prueba. El acortamiento de días, que también Jesús lo ha vaticinado en Mateo capítulo 24. No tenemos idea en cuanto al tipo de protección que la iglesia tendrá, y no vamos a especular sobre eso, porque nosotros tenemos claro que hay cosas que Dios revela y cosas que Dios nos revela. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Lo que Dios ha revelado es en lo que yo tengo que poner atención. Y dice al final del versículo 29 de Deuteronomio 29 que lo que Dios ha revelado son sus mandamientos. Entonces yo me concentro en lo que Dios revela, y lo que no se lo dejo al Señor, sabiendo que Él tiene un mejor manejo de cualquier situación que la que yo tenga. No me complico en hacer interpretaciones que puedo más bien inducirme a mí mismo a error e inducir a aquellos a quienes estamos enseñando. Y en eso líbrenos Dios. Lo que sí sabemos y tenemos claro es que los santos serán puestos en manos del anticristo, y eso lo leemos desde Apocalipsis capítulo 11 con la predicación de los 2 testigos, que ya lo analizamos. Y eso va en consonancia y en paralelo con la segunda parte de la semana 70 de Daniel, que ya la analizamos. Por ejemplo, en el versículo 27 dice la palabra del Señor: durante una semana ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana se le va a olvidar todo lo que prometió. Ya no va a sonreír como sonreía antes, ya no va a ser tan carismático, tan bonachón, tan botaretas como era antes. Va a sacar las uñas, va a sacar los dientes afilados. Y a partir de esa segunda parte de esa semana, va a prohibir que se hagan ofrendas. Es aquí donde entramos a la abominación desoladora. Prohibirá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. ¿Y qué es lo que sigue? Una vez que haga lo que Dios le permita hacer, porque no podrá actuar a la libre, después de eso Dios lo va a destruir. Dios destruirá al malvado que lo ofendió. El anticristo no ha aparecido y ya tiene sus días contados. Para los que nos están siguiendo a través de la transmisión audiovisual, volvemos a incorporar la infografía que hemos estado trabajando en cuanto a la semana 70. Precisamente de lo que nos está hablando el texto es de esa segunda parte que va en consonancia con lo que estamos analizando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6.
la segunda parte de la semana 70, que es la gran tribulación, la señal número 10 que estamos analizando en estos foros. Ahora, es claro que Satanás fracasa al evitar que el hijo varón nazca, al evitar asesinarlo una vez que nace a través de Herodes, evitar que muera. Satanás trata de que muera durante el ministerio terrenal de Jesús y nunca lo logra. Como no logró su cometido contra Jesús. Vean qué interesante. Satanás viene de fracaso en fracaso. Satanás viene de caída en caída. El primer gran fracaso de Satanás fue cuando quiso sustituir a Dios y sentarse en el trono. Isaías 14, Ezequiel 28. Usted lo encuentra ahí, ya lo hemos analizado. Estamos también los viernes hablando de demonología bíblica y los viernes también estamos hablando de nuestro mayor enemigo y estamos profundizando acerca de esos temas. Martes y jueves estamos en escatología, los viernes estamos en demonología. Satanás fracasa por primera vez cuando Dios no le permite, ni a él ni a nadie, que se siente en su trono. El segundo gran fracaso de Satanás, y ya Dios se lo había profetizado cuando el hombre cae, es precisamente la venida de Dios hecho hombre a este mundo para aplastar la cabeza de Satanás. Satanás pretendió matar a Jesús, que nunca naciera, y no lo logró. Entonces, ¿qué es lo que hace? Satanás entonces, como no puede con Dios, se va contra Cristo. Como no puede contra Cristo, entonces ahora se va a perseguir a la mujer, a aquella madre embarazada que dio a luz a ese hijo. Ahora la cacería es en contra de Israel. Una cacería que usted y yo damos fe que se ha mantenido a lo largo y ancho de la historia. Todavía en octubre del año 2023, cuando se dio aquella masacre de más de 1000 personas en los kibbutz en el sur de Israel por parte de la gente de Hamas en Palestina, de esos terroristas que causaron mucho maltrato y mucho dolor en muchas familias de agricultores que vivían en el sur de Israel y que ahora están enfrascados entonces en otro gran conflicto bélico entre Israel y Palestina. Eso es parte de ese odio que Satanás le ha venido prodigando a la nación desde tiempos inmemoriales. Y hermano y hermana, es increíble cuando vemos la guerra de los 6 días, cuando vemos la guerra de Yom Kippur, cuando vemos las intifadas, todo lo que Satanás con las naciones vecinas ha tratado de hacer en contra de la nación de Israel. Desde la ascensión de Cristo, Satanás ha intentado, y no solo acabar con Israel, también contra la misma iglesia de Dios, que es el siguiente enemigo que Satanás anda buscando para derrocar. Sin embargo, hay unas palabras que Jesús dio que no las debemos de pasar por alto y están en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo, cuando dice: construiré mi iglesia sobre esta roca, hablando de él mismo. No está hablando de Pedro, no inventes, es Jesús hablando de él. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y ese es otro fracaso también de Satanás. Satanás no ha podido destruir a Israel. Satanás no ha podido destruir a la iglesia y no la podrá destruir por más esfuerzos que quiera llevar adelante. Sin embargo, Satanás está loco. Satanás todavía se la cree. Satanás piensa que a través de su hijo, el anticristo, ese último cartucho que se va a jugar, que es probable que tal vez logre vencer. Sin embargo, la Biblia proféticamente nos dice que eso jamás va a suceder. Y nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Conforme se acerque el fin de las cosas, el fin de los tiempos, el mundo definitivamente irá de mal en peor. Tendrá que venir un reino completamente satánico, dominado por gente malvada. Aparecerá la trilogía satánica, Satanás o el dragón, la bestia que sube del mar o el anticristo, la bestia que sube de la tierra o el falso profeta. Lo vamos a analizar con lujo de detalle más adelante. Ellos estarán gobernando precisamente al mundo en un desenfreno total de violencia, de odio, de depravaciones sexuales, de robos, de matanzas, de abusos de todo tipo. Lo que estamos viendo en este momento como maldad humana es una caricatura de lo que viene
para este mundo antes del retorno de nuestro Salvador. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque las personas, los impíos de ese entonces, van a tener que comprobar por sí mismas el pecado, lo que para ellos es diversión, lo que para el mundo allá afuera es placer, es gozo, es pasarla bien un rato. El mundo tendrá que darse cuenta que el pecado no era tan divertido como ellos creían que fuera, porque ellos van a tener que probar de su propia sopa. El mundo impío tendrá, hermano y hermana, que entender a las malas que el tema del pecado no era una diversión, no era un vacilón. Y es cuando la maldad venga en su máximo esplendor que todo el mundo será asqueado de todo ese desenfreno que se va a desatar a través de la gobernatura del anticristo. Y entonces tenemos que entrar a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, cuando el texto nos dice en este momento: regocíjense, oh cielos, regocíjense, habitantes de los cielos, pero pobres de ustedes, habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado rabiando de furia por el poco tiempo que le queda. Y de esto vamos a hablar, si Dios lo permite, el próximo martes. Satanás está encerrado en este planeta y tiene listo el misterio de la iniquidad para desarrollarlo en este planeta. El cielo ya no tiene problema. A Satanás lo echaron del cielo, pero ahora lo tenemos con usted y conmigo. Apocalipsis 12:12 revela nuestra realidad actual y lo que se va a complicar conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador. Pero de esto vamos a seguir conversando el próximo martes, si Dios lo permite, en Escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos respaldas, nos acuerpas. Tu palabra, Señor, nos habla claramente, diáfanamente, Señor, acerca de lo que irá sucediendo conforme se acerque tu venida. ¿Y por qué lo estamos analizando? ¿Por qué lo estamos leyendo? Porque queremos prepararnos, Señor, para ese momento, porque necesitamos estar vigilando, necesitamos leer los acontecimientos que se están gestando en nuestro entorno, en nuestro contexto. Tenemos que estar haciendo la tarea para la cual hemos llamado. Tenemos que evitar desconcentraciones. Tenemos que evitar, Señor, volcarnos a nuestros propios intereses y estar trabajando y ocupados para aquello en lo cual nos has llamado. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si Dios lo permite, el próximo martes a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, tenemos que seguir avanzando con Apocalipsis 12, entraremos a Apocalipsis 13 y haremos entonces un análisis acerca de la bestia que sube de la tierra. Si Dios lo permite, el próximo martes vamos a continuar con un tema que hemos titulado, precisamente usted lo tiene aquí en pantalla, Satanás contra la iglesia. Para los que nos están siguiendo en la transmisión audiovisual, esa imagen que usted tiene ahí en pantalla es una iglesia satánica que se encuentra en Colombia. Vean qué increíble, las imágenes de las cruces totalmente al revés, si cabe la expresión. Es una iglesia totalmente de adoración a Satanás. Según sus creadores, ellos están muy molestos con el Dios verdadero, con el Dios eterno. Lo consideran un opresor. Y ellos entonces se han decidido, han tomado la decisión de adorar a un Dios criatura que es Satanás. Y es increíble. Se puede buscar ahí en internet acerca de esa iglesia. Y yo quiero hacer mención precisamente en este tema que estamos desarrollando los martes y los jueves. Satanás contra la iglesia. Ahora Satanás enfila todas sus baterías contra los santos. De eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo martes. Dentro de 1 hora y 6 minutos, si Dios lo permite, la doctora Gisela Araya estará con nosotros con su acostumbrado programa radiofónico Psicología del Alma. A las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, la doctora Araya estará tratando un tema que ha denominado la desilusión. De eso estará hablando ella. Ella es profesional en psicología, entonces dará sus apreciaciones teóricas y también sus apreciaciones a partir de la palabra del Señor.
Vamos a poner entonces atención a este tema dentro de 1 hora y 5 minutos. ¿Qué es la desilusión? ¿Está usted desilusionado por algo o por alguien? ¿Qué hacer ante la desilusión? De eso entonces estará hablando la doctora Araya en poco más de 1 hora. Por mi parte, amado hermano y hermana, lo bendigo grandemente. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y vigile, prepárese y esté atento, porque el encuentro con nuestro Salvador está a la vuelta de la esquina. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina.